Matemáticas, ejercicio número 4. En los frascos de pintura de cierta marca se especifica que para disminuir la tonalidad de la pintura en un 5% se debe agregar X medios de pintura blanca por cada X cantidad de pintura de color. Un artista ha tomado cierta cantidad de pintura verde y por equivocación la ha mezclado con pintura blanca, que equivale en cantidad a la tercera parte de la inicial. Ante la equivocación, el artista decide agregar la misma cantidad de pintura verde inicial para recobrar la tonalidad. El resultado que el artista obtiene luego de las mezclas indicadas no es el que él esperaba porque, y nos dan 4 opciones, A, B, C y D. Para resolver este ejercicio, lo primero que debemos hacer es identificar exactamente qué es lo que nos están preguntando. En este caso nos preguntan, ¿por qué el resultado que el artista obtiene luego de las mezclas indicadas no es el que él esperaba? Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a resolver el ejercicio. El enunciado nos dice que por X cantidad de pintura de color se debe agregar X medios de pintura blanca, es decir, se debe agregar la mitad de pintura blanca con el propósito de disminuir la tonalidad en un 5%. Y aquí lo tenemos. X corresponde a la cantidad de pintura de color, en este caso es la pintura verde. Para disminuir la tonalidad en un 5%, se debe agregar a esta cantidad de pintura de color la mitad de pintura blanca. Un artista ha tomado cierta cantidad de pintura verde y por equivocación la ha mezclado con pintura blanca, que equivale en cantidad a la tercera parte de la inicial. Bueno, pero ¿cuál es la inicial? En este caso vamos a suponer que la inicial es la totalidad de la pintura, es decir, la pintura blanca más la pintura de color. Y aquí lo tenemos. La cantidad total de pintura es la mezcla de la pintura blanca más la pintura de color, que en este caso es color verde. La pintura blanca corresponde a X medios, más la pintura de color, que es X cantidad, y efectuamos las operaciones. X medios más X es igual. Como X no tiene denominador, aquí le podemos colocar un 1, entonces quedaría X sobre 1. Y multiplicamos. 2 por 1, 2. 2 por X, 2X. Más X por 1, X. 2X más X nos da como resultado 3X sobre 2. Y esta cantidad inicial la multiplicamos por la tercera parte, es decir, por 1/3. Entonces, como en el numerador tenemos 3 y en el denominador también tenemos 3, podemos cancelarlo. Y nos quedaría 1 por X es igual a X y 2 por 1 es igual a 2. El resultado de esta operación nos daría 3 medios. Y continuamos con el ejercicio. Ante la equivocación, el artista decide agregar la misma cantidad de pintura verde inicial para recobrar la tonalidad. Entonces, a este X medios le agregamos X cantidad de pintura verde. Y aquí lo tenemos, X medios, que corresponde a la cantidad inicial por la tercera parte, más la cantidad de pintura verde que el artista le agrega en último momento. Esto nos da como resultado 3X sobre 2. Bueno, antes de continuar con este ejercicio, si analizamos, antes de que agregara la última cantidad de pintura verde, o sea, antes de agregar este X, teníamos que la cantidad de pintura que había es X medios. Con esta cantidad de pintura X medios nos produce una tonalidad del 5%. Pero ¿qué hizo el artista? A esta cantidad de pintura le agregó más pintura verde, es decir, que me va a aumentar la tonalidad. Por ejemplo, si tenemos pintura clarita y le agregamos pintura oscura, esta pintura se nos va a oscurecer. Pasa lo mismo acá. Tenemos X medios que corresponde a una tonalidad del 5%, pero si le agregamos más pintura verde, me va a aumentar la tonalidad, es decir, me va a volver la pintura más oscura. Por lo tanto, con esta nueva cantidad de pintura, podemos determinar en qué porcentaje disminuye la tonalidad.
Pero antes de hacer este cálculo, vamos a recordar qué es una proporción directa y qué es una proporción inversa. En una proporción directa, dos cantidades son directamente proporcionales si al aumentar o disminuir una de ellas, la otra también aumenta o disminuye el mismo número de veces. Por ejemplo, tenemos 3 metros de tela que valen 6.000 pesos. ¿Cuánto valen 11 metros de tela? Planteamos la ecuación. A un lado ponemos los metros de tela y a otro lado el precio. 3 metros de tela me valen 6.000 pesos. Entonces, si compramos 11 metros de tela, pues me van a costar mucho más. Aquí podemos observar que a medida que aumenta una variable, la otra también aumenta. Si aumentamos los metros de tela, también me va a aumentar el costo de esta tela. Teniendo esto en cuenta, vamos a resolver este ejercicio. Multiplicamos en x 11 por 6.000 sobre 3. Entonces, x es igual a 11 por 6.000, multiplicamos en x, aquí lo tenemos, sobre 3. Esto nos da como resultado 22.000. Respuesta: si 3 metros de tela me valen 6.000 pesos, entonces 11 metros de tela me cuestan 22.000 pesos. Ahora vamos a mirar cuando una proporción es inversa. Dos cantidades son inversamente proporcionales cuando una aumenta y la otra disminuye, o viceversa, una disminuye y la otra aumenta. Por ejemplo, si 25 máquinas producen cierta cantidad de pantalones en 120 horas, ¿cuántas horas se demoran 60 máquinas iguales en producir la misma cantidad de pantalones? Planteamos la ecuación. Entonces tenemos que 25 máquinas se demoran 120 horas. Si aumentamos el número de máquinas a 60, entonces entre más máquinas al producir la misma cantidad de pantalones, pues me voy a demorar más poquito tiempo. Esto es una regla inversa. A medida que aumentamos el número de máquinas, me va a disminuir el tiempo que me demoro en fabricar dichos pantalones. Entonces, a medida que aumenta una variable, la otra disminuye. Teniendo esto en cuenta, vamos a resolver este ejercicio. Cuando hablamos de una proporción inversa, podemos invertir cualquiera de los dos lados. En este caso vamos a invertir el lado de la incógnita. Es decir, antes teníamos el x en la parte inferior, lo pasamos arriba, y el 120, que corresponde al número de horas, lo pasamos a la parte inferior. Invertimos las cantidades y resolvemos normalmente la ecuación, despejando x. Decimos 25 por 120 sobre 60. Aquí lo tenemos. X es igual a 25 por 120 dividido en 60. Esto nos da como resultado 50. Entonces, si 25 máquinas se demoran en producir cierta cantidad de pantalones 120 horas, al producir la misma cantidad de pantalones, pero esta vez con 60 máquinas, o sea, con más número de máquinas, nos vamos a demorar más poquito tiempo. En este caso, nos vamos a demorar 50 horas. Bueno, de esta forma recordamos cuándo debemos utilizar una proporción directa y cuándo una proporción inversa. Teniendo esto en cuenta, vamos a continuar con el ejercicio. Nos habíamos quedado en esta parte para calcular la tonalidad. Bueno, pero ¿qué es la tonalidad? La tonalidad o el tono de una pintura se refiere a un color puro, es decir, sin pigmento blanco o sin negros añadidos. Y aquí lo tenemos. Supongamos que este verde es el color verde puro. Cada vez que le agregamos blanco me va a disminuir la tonalidad. Cada vez que le agregamos blanco me va a disminuir la tonalidad. Y así sucesivamente. Bueno, ya habiendo aclarado qué es la tonalidad de una pintura, vamos a analizar la proporción que nos dan. A medida que aumentemos la cantidad de pintura blanca, la tonalidad va a disminuir. Es decir, a medida que a la pintura de color, que en este caso es de color verde, le agreguemos pintura blanca, la tonalidad me va a disminuir. Entre más blanco le agregue, la pintura verde se me va a volver más clarita y más clarita. Entonces, con X medios de pintura blanca, la tonalidad me va a disminuir en un 5%. Ahora, con 3X medios de esta pintura, ¿cuánto me va a disminuir la tonalidad? Hacemos el cálculo. Como podemos observar, esta es una proporción inversa. A medida que aumento la pintura blanca, disminuye la tonalidad.
Entonces estamos hablando de una proporción inversa. Por lo tanto, para resolver esta proporción, invertimos los valores. El 5% lo pasamos abajo y el X lo pasamos arriba. Y efectuamos las operaciones normalmente despejando X. Decimos, X es igual a 5% por X medios sobre 3X medios. Y aquí lo tenemos. 5% por X es igual a X por 5%. Esto sobre 2 dividido en 3X medios. Aquí, como podemos observar, podemos aplicar el producto de extremos y el producto de medios. El producto de extremos va en la parte superior y el producto de medios va en la parte inferior. 2 por X por el 5% sobre 3 por X por 2. Como podemos observar, se puede cancelar X y X y podemos cancelar el número 2 y el número 2. Esto nos da como resultado 5% dividido en 3, que equivale a 1,66%. Y si analizamos este valor, concuerda con el análisis que habíamos hecho. Recuerden que antes teníamos X medios antes de agregar X cantidad de pintura verde. Si agregamos más cantidad de pintura verde, o sea, si agregamos más cantidad de pintura oscura, la pintura se me va a oscurecer, es decir, tiende a su tonalidad inicial. Y en este caso, cuando hablamos de tonalidad, se refiere al color puro. Entonces, al agregar pintura de color oscuro, pues me va a oscurecer la pintura con el propósito de volver a su tonalidad inicial. Teniendo esto en cuenta, vamos a leer las opciones. A. Para recobrar la tonalidad debió agregar tanta pintura verde como la que agregó por equivocación. Bueno, esto es falso. B. La tonalidad de la pintura disminuyó aproximadamente en 1,66%. De una vez marcamos la respuesta correcta. Respuesta correcta, B.